a veces 2, a veces 3, a veces 4. Yo les platicaba a sus pastores y a Rodolfo, a Brenda, ayer estábamos hablando. Yo tengo una hermana que tiene trillizos. Las caras, ajá, todos así. Ahorita ya tienen 6 años, pero imagínense lo que fue la pandemia con bebés que estaban aprendiendo a caminar apenas, tenían 1 año y meses, o sea, trillizos, 2 varones y una niña, y son un milagro de Dios, están perfectamente sanos y nos encanta aprender de ellos, pero yo cuando veo a mi hermana y a mi cuñado digo, qué valientes son ellos como papás. Pero también hay momentos en los que veo al que tiene solamente uno, a esa pareja que se le ha dificultado tanto ir aprendiendo, a los que tienen recién nacido y digo, qué valientes. Y luego veo a los papás que así como mi esposo y yo tienen adolescentes y digo, más valientes son ellos, ¿no? Entonces, todos los papás necesitamos valentía. Y Dios nos enseñó con esa valentía, fíjense, los padres somos valientes. Dice aquí la palabra valiente, acuérdense que yo soy maestra y siempre busco qué significa cada palabra. Proviene del latín valent, que significa fuerte, valeroso y capaz. Y me encanta que nos veamos como papás, como mamás, desde esta perspectiva de decir, somos fuertes, tenemos valor, que quiere decir esa valentía que viene del corazón, ese coraje, y Dios nos hace capaces para eso. Pero hay 2 cosas que quebrantan esa valentía o que de alguna manera nos hacen papás quebrados. Y estas 2 cosas pareciera que cuando tenemos a nuestros hijos, literal, parecieran que vienen con el paquete de ser papás. Número 1, no me van a decir que no, la culpa. Número 2, ansiedad. Son 2 sentimientos que en el momento que somos padres pareciera que nos los dan juntamente con el bebé. Así, das a luz a tus hijos y te dan ese bebé y empiezas a experimentar una culpa por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que dijiste, por lo que hubieras hecho. Y esa culpa pareciera que nos acompaña a papás y a mamás a lo largo de toda nuestra vida. Incluso he tenido conversaciones con padres en sus 70 años, en sus 80 años, y sigo encontrando entre esas líneas, en esa conversación, este famoso sentimiento que se llama culpa. Pero la culpa es un sentimiento. Y tenemos que entender que no todo lo que sentimos es verdad. A veces pensamos, es que yo siento esto, es que siento que esta persona no le caigo bien, es que siento que lo hice mal, y lo que sentimos no quiere decir que sea la verdad. Es algo que sentimos y nuestras emociones y nuestros sentimientos nos engañan muchas veces. Y la segunda cosa que les mencioné es la ansiedad. Y ni siquiera tengo que explicar acerca de la ansiedad, porque justamente a base de la pandemia parece que esta es la enfermedad de esta nueva generación. Y en este momento lo que hace tal vez 15 años terapeutas atendíamos con ansiedad a personas más grandes, a adultos, a hombres o mujeres después de los 40 o 50 años, ahorita se está tratando a niños pequeños de preescolar llenos de ansiedad, porque hemos normalizado el término de ansiedad y pensamos que es normal sentir ansiedad. ¿Me siguen? Ahora, cuando digo que la culpa y la ansiedad son un sentimiento, es porque se derivan de una emoción. No quiero entrar mucho en esto. Si fuera un congreso de mujeres, les platicaría así largo entendido cómo es que funciona nuestro cerebro, pero vamos a irnos rápido al tema y aquí lo que quiero decirles es esto. Nosotros tenemos emociones, Dios nos creó con emociones. El sentir las emociones no es malo. Jesús sintió las emociones. Pero cuando nosotros abrazamos una emoción y nos quedamos y nos aferramos a esa emoción se convierte en un sentimiento. Y lo que se deriva de ese sentimiento, de esa emoción, son esos sentimientos que son los que llegan a lastimarse y se siembran en nuestro corazón. Quiero que lo vean de esta manera. Aquí sí, mujeres y hombres me van a entender perfectamente. Una gama de colores. ¿Alguien ha visto esas paletas de colores? Sí, miren, las mujeres así la sonrisa. La sonrisa de sí las he visto, ¿no? Si yo les digo, hombres, mañana nos venimos de azul, ¿ustedes de qué color se vienen mañana? De azul. Las mujeres me van a decir, ¿qué tipo de azul?
azul cielo, azul bebé, no es lo mismo. Azul bajito, azul rey, azul fuerte. Si yo les digo a los hombres, mañana nos venimos de naranja, los hombres mañana se vienen de naranja. Las mujeres, ¿qué vamos a decir? ¿Qué tipo de naranja? Tornasol, chedrón, naranja bajito, naranja brillante. Sí, ok. Mira, ya me sacaron nuevos colores de naranja que ni yo sé. Así es. Están las emociones básicas que se reconocen como la ira, el temor, la alegría, la sorpresa y el asco. Esas son las emociones básicas. ¿Alguien vio la película Intensamente? Ok, las emociones que tiene esta niña que se presentan en la película son 4 de esas 6 emociones básicas. Cuando yo abrazo el temor, no es que sea malo el temor. O sea, la emoción del miedo está ahí con un propósito que Dios me dio. Por eso lo puso en nosotros. Entonces, cuando yo siento temor, mi cuerpo responde a eso. Y lo que mi cuerpo hace es que mi cuerpo comienza rápidamente a enviar en nuestro cerebro manda esa información a mi cuerpo de estado de alerta. Y entonces lo que hace mi corazón es que comienza a bombear rápidamente sangre a nuestras extremidades. Dios lo creó así para que puedas huir. Para que en el momento que estés en un estado de alerta y en una situación de miedo, tú puedas salir de donde estás y huir para preservar nuestra vida. El problema, otra cosa de los que hace el cerebro, es que manda también esta información y dice, libera gran cantidad de azúcar para que tengas la energía de salir. Esto es algo muy primitivo, es como Dios nos creó. Por eso cuando una vez que pasa el susto, sientes que se te sale el corazón. Por eso viene como esta idea que a veces se dice que una persona se hizo diabética por un susto. ¿La han escuchado? Sí, porque liberó demasiada azúcar, ¿sí? Ok, esto es natural. Dios lo puso ahí con un propósito. Ahora, cuando yo abrazo el temor, esta emoción del miedo se convierte en dañina para mí y de ahí se liberan muchos sentimientos. Estos 2 sentimientos de los que te estoy hablando, la culpa y la ansiedad, se derivan del temor. La culpa viene del temor al pasado. La culpa es aquello que no hice o aquello que hice y cargo con culpa. Y la ansiedad no es más que temor al futuro. Todos esos escenarios que me estoy haciendo en mi cabeza de lo que pudiera pasar o de lo que no pudiera pasar, y entonces estoy lleno de ansiedad. Son 2 sentimientos que se derivaron de la emoción del miedo que estaba ahí única y exclusivamente para preservar mi vida y para mantenerse en mi mente, en mi cerebro, por unos minutos. De hecho, especialistas dicen que son solamente 90 segundos. Imagínate mantenerte con una emoción como la del miedo y convertirla en un temor que regule tu vida y que toda la explicación física que te di te esté provocando todos los días que tu corazón bombee demasiada sangre, que estén sacando demasiada azúcar, que estés en estado de alerta. Eso nos enferma y nos enferma físicamente también. Y Dios no quiere que vivamos así. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de estas 2 cosas. La primera es, fíjense, Efesios 1 del 7 al 8, dice, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Si la Biblia dice que Dios nos liberó, es porque estábamos esclavos. O sea que la culpa me esclaviza. La culpa me mantiene en el pasado. Pero la Biblia nos está diciendo, Jesús ya pagó el precio de nuestra culpa en la cruz. Entonces, lo que los padres debemos hacer y las personas, porque no solamente cargamos culpa como padres, si entonces aquí no eres papá o mamá, cargamos culpa por ser esposos, incluso como hijos, incluso cargamos culpa por nuestros pecados. Entonces, mi recomendación es que vayas a Dios todos los días, en la noche, en la mañana, en la tarde, cada vez que necesitas y que te esté invadiendo este sentimiento de la culpa y se lo entregues a Dios, porque Jesús ya lo clavó en la cruz. No te pertenece, no me pertenece. Ahora haz el ajuste. No sientas culpa. Lo importante de este tema es que los padres o las personas
en lugar de culpa, sintamos arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es el que nos va a llevar a conectarnos con Jesús. El verdadero arrepentimiento es el que nos va a llevar a querer hacer un cambio. Entonces, esto es lo que nos dice la palabra. Y fíjense otra cosa que nos roba la culpa. En Eclesiastés 5, 19 y 20 es uno de mis versículos preferidos. O sea, es una cosa así que me fascina. Nos roba la capacidad de disfrutar. ¿A alguien le gusta disfrutar? O sea, es que podamos disfrutar la vida, que podamos disfrutar las cosas que Dios nos da, que podamos disfrutar nuestro matrimonio, son regalos de Dios. Eclesiastés 3:5 nos dice, también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. O sea, disfrutar del trabajo y de lo que nos depara la vida, o sea, lo que va a suceder, ¿sí? Está hablando del pasado y está hablando del futuro. Disfruta también lo que viene. Son regalos de Dios. Y después dice, a esas personas, ¿a quiénes? A las que disfrutamos. A estas personas, Dios las mantiene tan ocupadas, disfrutando de la vida, que no pasan tiempo rumiando en el pasado. Quiero que veas qué hermosa es la palabra de Dios. O sea, a esta clase de personas, ¿a quiénes? A las que disfrutan de su trabajo. ¿Quiénes son las que disfrutamos el presente? Porque si estamos en el pasado tienes culpa. Si me voy muy al futuro tengo ansiedad. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que disfrutemos lo que Dios nos está dando en este momento, en esta temporada. Que abracemos lo que estamos viviendo ahorita. No en un tono de mediocridad. Estamos disfrutando y tenemos contentamiento en donde estamos porque sabemos que servimos a un Dios que nos va a llevar a vivir cosas nuevas. Pero el secreto del contentamiento radica en que en el momento en que yo estoy agradecida y estoy disfrutando. Porque una vez que tenemos una actitud de gratitud es cuando tenemos esa actitud también de disfrutar. Y dice aquí que las personas que disfrutamos no pasamos tiempo rumiando en el pasado. Y va a ser muy... que no sé si ya desayunaron, espero que sí o que no. ¿Alguien sabe qué es rumiar? Eso, no voy a tener que explicarlo. No, lamentablemente algunos no levantaron la mano. Yo no sabía que era rumiar y mi esposo me platicó que era rumiar. Y rumiar significa, bueno, algunos animales lo hacen, las vacas lo hacen, tengo entendido que los camellos lo hacen, y mastican el alimento, lo pasan y luego lo mantienen ahí y después lo regresan. Pero no lo sacan de su boca, sino que lo siguen masticando. Y luego se lo pasan y luego lo vuelven a regresar. Es asqueroso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay una terminología que hace como unos 12 años salió como un hallazgo médico de un psiquiatra que descubrió que había algo que a las personas les provocaba ansiedad y culpa y le llamó rumia mental. Y wow, fue un hallazgo así este psiquiatra como, qué impresionante, la gente rumea los pensamientos. Está escrito en la Biblia. Estaba ya en la Biblia porque todo lo que funciona está ya escrito en la Biblia. Toda la sabiduría ya está en la palabra de Dios. Y aquí nos está diciendo, esta clase de personas disfrutan porque no pasan tiempo rumiando en el pasado. Entonces tienes que decirle a quien tienes a un lado, deja de rumiar. Porque te voy a decir que es lo más grueso y esa es la parte más asquerosa de todas. Y esa es la parte más asquerosa de todas. Pero cuando tú y yo no somos como los animales. En nuestra mente rumiamos cosas, las pasamos, entonces volvemos al pasado y las traemos al presente. Y entonces estoy llena de culpa y las vuelvo a traer. Y nos pasa también en el tema de matrimonios. Traigo cosas del pasado para ganar un argumento. Estoy rumiando del pasado. Y conforme estoy haciendo esto, llega un momento que mi boca lo va a vomitar. Y voy a decir cosas que me van a llenar más de culpa. Porque estoy rumiando en el pasado. Y Cristo quiere hacernos libre de eso. Cristo ya nos hizo libre de eso. Pero nosotros seguimos tomando de atrás para no traerlo. Y eso nos roba valentía. Último versículo y ahí comienzo con la historia. Pongan 1 Pedro 5:7.
es hermosa. Pongan, hay versiones que dice echen todas sus preocupaciones y ¿qué? Ansiedades en las manos de Dios. A mí me encanta porque la palabra de Dios es tan completa que no solamente nos dice, bueno, tráeme toda tu ansiedad y todo, sino que nos explica por qué. Y Él dice, traigan todas sus preocupaciones y todas sus ansiedades delante de Dios porque Él cuida de ustedes. Tenemos que descansar en que Él cuida de nosotros, en que los ojos de Dios no se apartan de nuestros hijos. Sabes, yo durante muchos años, al principio de mi maternidad, de repente tengo tanta información. Yo he dedicado gran parte de mi vida a estudiar y le doy muchas gracias a Dios y a mi esposo por eso, porque literal no he dejado de estudiar desde que salí de la universidad y de repente mis embarazos y a veces en medio de toda esta educación que puedo tener, encuentro tantos casos de cosas que suceden con niños, de cosas que pasaron, que cuando yo fui mamá, de repente tenía muchos ataques a mi mente. O sea, si de repente una de mis hijas estaba seria, así siendo bebé, o sea, yo decía, ¿por qué estará seria? ¿Qué le pasó? Y mi mente era constantemente atacada por pensamientos de ansiedad, de escenarios no reales, de que pudieron haber pasado porque tenía demasiadas posibilidades en mi mente. ¿Me estoy dando a entender con esto? Y entonces en un momento de oración, que yo estaba buscando a Dios, Dios me dio esta revelación y el Señor trajo paz a mi corazón con esta verdad. O sea, Él ama más a mis hijas que yo. Nadie ama más a tus hijos que Dios. Ni siquiera tú. Y para nosotros es como imposible pensar. Cuando me vino este pensamiento, a mi mente yo decía así como, pero es que nadie las ama más que yo. O sea, nadie las ama más que Andrew. ¿Cómo? Y de repente tener ese encuentro de esa verdad de decir, es que Dios las ama más. Y donde mis ojos no las alcanzan a ver, los ojos de Dios sí las están viendo. Y donde mi mano no alcanza, la mano de Dios las alcanza. Y a los que tienen su mano nadie se los arrebata. Porque son parte del pueblo de Dios. Mis hijas le pertenecen a Dios. Y cuando nosotros abrazamos esta verdad y decimos, es que yo puedo poner toda mi ansiedad delante de Dios porque Él cuida de mí, Él cuida de ti, Él cuida de nuestros hijos. Así que dale un fuerte aplauso a Dios por esto. Y hoy quiero comenzar leyéndote una historia. Hoy voy a hablar de Moisés. ¿Alguien ha escuchado hablar de Moisés? Nacimiento de Moisés. Viene en Éxodo 2. Te lo voy a leer yo así todo el capítulo y lo vamos a ir viendo tú y yo juntos, ¿ok? Viene en Éxodo 2 del 2, bueno, voy a leer del 2 al 9 aproximadamente. Dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. O sea, los papás de Moisés, ambos pertenecían a la tribu de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y al ver que era excepcional, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más por más tiempo, tomó una cestilla de yuncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los yuncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver lo que le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los yuncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño le dice a la hija de Faraón, ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Y ella dijo, sí, ve. La muchacha fue y trajo a la mamá del niño. Y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y críalo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y vino a ser como hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Yo quiero que tú veas conmigo todos los tesoros que están escondidos en esta historia de Moisés, porque esta historia, cuando yo empecé a estudiar más acerca de ella, es porque yo de niña, yo la escuché muchas veces en la escuela dominical, y era como una historia que para mí
me llamaba mucho la atención porque yo desde niña me gustaban mucho los bebés. Entonces, como que mi mente viajaba a decir como, ¿por qué esta mamá puso al bebé en una canasta y lo dejó en el río? Y aparte ese bebé estaba bien bonito, ¿no? Porque la Biblia dice, en otras versiones, en Reina Valera dice que al ver que era hermoso, se quiere quedar con él, ¿no? Entonces, yo decía, si estaba bien bonito, ¿por qué no aventó? O sea, en mi mente de niña de 7 años, ¿no? Y ya hace un tiempo comencé a estudiar más acerca de la vida de los papás de Moisés y encontré unos papás tan valientes y encontré una inspiración. Y hoy yo quiero que ellos nos inspiren. Hoy quiero hablar de los papás de Moisés. 4 características que hacen de los padres de Moisés padres valientes. Número 1, fortaleza. Decíamos que la valentía es algo que Dios nos da y Él nos da la fortaleza. Y puse aquí que una de las cosas es fortaleza porque tiene que ver con la resiliencia. Yo quiero que tú veas el contexto. A veces todos leemos esas historias y como a mí te pasa que las has escuchado en la escuela de niños o de repente las has escuchado como muy por encima y pasamos como ciertos detalles de los versículos que nos dan que los perdemos. Pero yo quiero que pienses en el contexto en el que nació Moisés. Moisés nació en un contexto de muerte, de luto. O sea, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Está el pueblo de Israel, están siendo esclavos en medio de Egipto. Ya pasamos toda esta historia de Génesis, de José, de sus hermanos, de Jacob, las 12 tribus. Ya está el pueblo de Israel y están siendo esclavizados por un faraón. Y en medio de esto, Faraón se comienza a sentir intimidado porque los israelitas daban mucho fruto, porque el pueblo de Dios estaba creciendo demasiado. Y entonces Faraón manda un edicto en el que dice, tienen que a las parteras, les dice, cuando vayan las hebreas a dar a luz y vean ustedes que es un varón, mátenlo. O sea, a veces lo hablamos así como, no, entonces, y lo leemos de seguido, pero esto era un holocausto. Estaban matando a los hijos de los hebreos. Y después Faraón dice, como las hebreas le temen a Dios, las parteras le temen a Dios, y dice, no, o sea, se inventan por ahí algo para no tener que matar a estos bebés. Faraón dice, ok, vamos a mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Y en medio de ese contexto nace Moisés. O sea, yo quiero que tú veas esto. O sea, la mamá de Moisés lo da a luz. Y imagínate el sentimiento de decir, tuve un varón. O sea, esto no es como en nuestros tiempos que podían ver por un ultrasonido. ¿Qué era? No sabían que iban a tener. Para este momento ya tenía por lo menos una niña y un niño, a Aarón y a Miriam. Pero cuando nace un varón, yo creo que es ese sentimiento de decir, es mi bebé, pero nació varón. Está condenado a muerte. Entonces, dice que ella al verlo, se queda con él y lo esconde 3 meses. Yo quiero preguntarte a ti, papá o mamá, ¿cómo escondes a un recién nacido durante 3 meses? Que no llore. O sea, es que piensen en eso. Imagínate la ansiedad que manejaba esta mujer ahí sí para que veas. O sea, esos son rollos. Que no llore tu bebé, porque pueden entrar y el edicto era matar a toda la familia. O sea, a los hermanos, a los vecinos, que no llore, lo escondo, le doy de comer, porque la Biblia dice que cuando ella ya no más pudo esconderlo, o sea, el bebé estaba creciendo y cada vez lloraba más fuerte. Porque todos sabemos que nada más para los papás el llanto del recién nacido es muy fuerte, pero los que ya hemos pasado por eso normalmente identificas el llanto de un recién nacido y es como, realmente no es fuerte. Pero conforme van creciendo nuestros hijos, esa agudeza se hace más fuerte, ¿no? Sus cuerdas vocales agarran digamos, más fuerza y entonces comienza a ser más fuerte. Y la Biblia dice tal cual, la mujer quedó embarazada, dio a luz un hijo, lo escondió durante 3 meses y cuando ya no pudo ocultarlo más. A mí me encanta, yo digo, los papás fueron valientes y los papás tenían esta fortaleza porque más adelante
se habla de los papás de Moisés. Hebreos 11 es ahora sí que digamos la alfombra roja de los hombres y mujeres de Dios que tuvieron fe. Es como pasar por esta gala de los hombres de fe y Dios le dedica todo un capítulo que es Hebreos 11 a hablar sobre todas estas personas que demostraron fe. Y en esta lista encontramos a Abraham como el padre de la fe, encontramos a Sansón como un juez que le creyó a Dios, encontramos a grandes hombres y mujeres de fe. Y en esta lista están los papás de Moisés. Dice, por la fe, el recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que el niño era hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. O sea, Dios tomó el tiempo para decir, los papás de Moisés tienen que estar en esta lista, porque no tuvieron miedo de ir en contra de un edicto que significaba la muerte para todos ellos, sino que le creyeron a Dios para hacer algo muy básico que tú y yo tenemos que hacer, preservar la vida de nuestros hijos. Número 2, los padres necesitamos creatividad. Amo la creatividad de la mamá de Moisés. Amo el decir, entonces, ¿qué hago? Ya no puedo esconderlo. A lo mejor alguien lleno de ansiedad, sin la fortaleza de Dios, sin sentirse desesperanzado, hubieran dicho, no, pues lo voy a seguir escondiendo hasta que me descubran. No lo voy a entregar en amor, no lo vas a entregar, pero pues lo van a descubrir. Pero esta mujer es creativa. O sea, ellos hacen un plan. No creo que ella solita se le ocurrió todo esto. O sea, estoy segura porque la Biblia menciona a los padres de Moisés. Dice, lo escondieron. Entonces dice que ella, cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de yuncos de papiro y la recubrió con brea. O sea, vean todo lo que hizo. Y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los yuncos y la orilla del río Nilo. Ahora, el río Nilo tenía otra clase de peligros. Dice que el río Nilo estaba lleno de cocodrilos. Y que de esa manera, de hecho, es como mataban a los recién nacidos y a los niños menores de 2 años. Justamente los echaban al río para que se ahogaran o sea, está bien fuerte lo que estoy diciendo. Sin embargo, ella confía en Dios. Ellos hacen esta canasta y la hacen tan perfecta para que el agua no se filtre dentro de la canasta y ese bebé no se ahogue. Y esta para mí es una referencia porque ellos sellaron la canasta para que no se filtrara nada. Y yo pienso en nuestros tiempos y escribí aquí, los padres necesitamos ser creativos para construir, para cuidar que el exterior no se filtre al interior de nuestros hijos. A lo mejor no estamos en un tiempo en el que tenemos que preservar la vida de nuestros hijos así física, quiero decir, en un momento como el de ellos en el que así literalmente están viniendo por nuestros hijos, pero sí estamos viviendo un tiempo en el que la sociedad, la cultura, los edictos, los mandatos están llegando a que pueden permear el corazón de nuestros hijos y el sistema los puede ahogar. Y nuestro trabajo como papás es ser creativos para hacer una canasta, para hacer algo que cubra y recubra el corazón de nuestros hijos para que no se filtre nada a su corazón. Para que sea sembrado en ellos la palabra de Dios. Y esto fue lo que hicieron estos padres. Número 3, fueron obedientes a su llamado. Los padres de Moisés fueron obedientes a su llamado. Dice, años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija de Faraón, quien lo adoptó como su propio hijo. Fíjense, hay 2 momentos en los que los papás de Moisés tuvieron que soltar a Moisés. La primera vez fue cuando tenía 3 meses. Y lo hicieron en las manos correctas. Lo dejaron en manos de Dios. Dijeron, hasta aquí llegó nuestra capacidad natural. Voy a hacer una canasta, no se filtra nada, el bebé está a salvo, voy a mandar a mi otra hija para que vea a su hermano. Hasta aquí llegué. No hay nada más que humanamente podamos hacer.
y lo entregan en obediencia en manos de Dios. Y Señor, ten tu misericordia de nuestro bebé. Pero después de eso, Dios obra de una manera sobrenatural. Y entonces la hija de Faraón, fíjense, aquí está este tema, dice que ella fue movida a compasión. Y la compasión solamente viene de Dios. La lástima está en el ser humano. Todos podemos sentir lástima. Pero compasión, solamente Dios la pone en tu corazón, porque la compasión es ver que alguien está pasando mal o ver una situación mal y hacer algo para cambiarla. La lástima, te sigues de largo, ves y dices, ay, qué lástima. Y justamente la palabra lástima, como lo dice su palabra, lastima. Pero la compasión vienen de la palabra compañerismo y acción. Yo hago algo para cambiar la situación y Dios está ahí. Jesús, dice la Biblia, en muchas ocasiones fue lleno de compasión. Pero en todas las ocasiones que el corazón de Jesús rebosó de compasión, lo encontramos haciendo algo para cambiar. Tuvo compasión porque vio que las multitudes tenían hambre y entonces, ¿qué hizo? Multiplicó los alimentos. Tuvo compasión porque los veía como ovejas sin pastor y Jesús, ¿qué hizo? Les enseñó, se quedó a enseñarles. Se encontró con una viuda y su corazón rebosó de compasión porque su hijo había muerto y Jesús se acerca y resucita a su hijo. ¿Ven? O sea, el llenarte de compasión es que quieras hacer algo y lo que la hija de Faraón sintió, dice la Biblia que se llenó de compasión. Y entonces lo adoptó. Pero la parte increíble de aquí es este momento sobrenatural donde vemos el cuidado y la mano de Dios cuando esta niña tan inteligente, que se considera que era una preadolescente, Miriam, ve que la hija de Faraón lo toma y entonces dice, yo conozco a alguien de las hebreas, o sea, quiere que se lo críe. Justamente trae a la mamá del niño, ¿no? O sea, imagínense esto, o sea, Dios recompensando a Jocabed, que se llamaba la mamá de Moisés, diciéndole, tú me lo entregaste, pero mira, te lo regreso. Y ella le dice, críalo, y cuando sea el tiempo, regrésalo. Hemos tenido esta idea muchos, que solamente fue hasta el destete, o sea, hasta que lo amamanta. Entonces nosotros decimos, nosotras mujeres que no somos hebreas, decimos, pues al año o a los 2 años terminó de amamantarlo y ya lo entregó. Pero en la ley judía en ese momento, amamantaban a los hijos hasta los 7 años, se considera la fiesta del destete, entre los 7 y los 10 años. O sea, Moisés, ya sé, todas están de que, ay, no, por favor. Mira, si lo hiciste 6 meses, muy bien. Si lo hiciste 3 meses, también. Si no puedes amamantar a tus hijos, Dios sabe también que lo estás haciendo bien. No cargues con esa culpa. Pero en las hebreas, por eso había nodrizas y por eso eran, no sé, porque durante muchos años amamantaban. Pero ellos se esperan y lo crían. Cuando ellos lo regresan a la casa de Faraón, se cree que Moisés tenía entre 7 y 10 años. Es aproximadamente la edad que los teólogos piensan que fue el tiempo que regresaban a Moisés. ¿Cuánto sembraron estos papás en el corazón de Moisés? O sea, imagínense, por eso Moisés sabía a quién pertenecía. O sea, ahora se hicieron el mismo trabajo de la canasta, de que no se permeara nada, pero ahora dijeron, vamos a ocuparnos del corazón de Moisés. Y estas personas criaron hijos para Dios, no criaron hijos para ellos. Ellos dijeron, vamos a enseñarle a nuestro hijo que él pertenece al pueblo de Dios, que él está en Egipto, pero no es de Egipto. Que él pertenece a un pueblo apartado, a un pueblo santo, que él tiene un Dios poderoso. Que somos incluso, y fíjense, eran ellos de la tribu de Leví, de los que servían a Dios, de los que tenían este mandato, eran apartados. Y ellos imprimieron en el corazón de Moisés el temor a Jehová, el Dios al que servimos. Y lo que pudo ser un simple niño se convirtió en un libertador de una nación. Porque hubo unos padres que fueron valientes, que se esforzaron, que no tuvieron temor de lo que estaba pasando en el exterior, de los edictos que se estaban enviando.
y decidieron que el corazón de sus hijos no se iban a permear. Y número 4, criaron a Moisés con una fe firme. En Hebreos 11, así como les dije, se habla de los papás, pero después se habla de Moisés. Te fijas, primero es el trabajo de los papás y después está el resultado de nuestro fruto, que son lo que hacen nuestros hijos. Dios primero quiere trabajar con nosotros para que podamos dar a nuestros hijos. Y entonces, dice Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y la palabra rehusar me habla de convicción, porque lo más cómodo para Moisés era ser llamado hijo de la hija de Faraón. Lo más cómodo para Moisés era decir, estoy criado como un príncipe. Tengo todos los privilegios de un egipcio. Estoy gobernando sobre esta nación y sobre la nación a la que pertenezco. ¿Eso era lo cómodo? ¿Eso era lo esperado en los primeros años de Moisés, en sus años de juventud? ¿Sentirse parte de la realeza? Porque fue criado como si fuera hijo de ella. Tuvo acceso a la comida de los egipcios, tuvo acceso a la educación de los egipcios. O sea, su mentalidad era otro tipo de mentalidad. Él no estaba con una mentalidad de esclavo. Sin embargo, lo que se sembró en su corazón se convirtió en una convicción a temprana edad. Dio fruto. La semilla que sus papás sembraron en el corazón de Moisés dio fruto. Y amo esto. Amo que Moisés haya tenido la convicción de decir, yo no pertenezco a Egipto. Yo me rehúso a ser llamado su hijo. En Miqueas 6:4, fíjense, es que es hermoso todas las veces que está escrito en la Biblia acerca de los papás de Moisés. Porque lo que más me encanta de estos papás es que estos papás no tuvieron solamente un hijo, tuvieron 3 hijos. Y sus 3 hijos le sirvieron a Dios. Los 3 hijos. Y a veces en las iglesias es esta falsa idea de que uno de tus hijos, no, lo más seguro es que sea el menos espiritual. Uno de tus hijos a lo mejor en algún momento se va a ir de Dios. Uno de tus hijos se va a hartar de la vida en la iglesia. Pero si nosotros permanecemos, nuestros hijos van a servir a Dios. Y los hijos de Jocabed y de su esposo, como ellos criaron hijos para Dios, no hijos para ellos. Criaron hijos para Dios, no criaron hijos para que les dieran sus propios logros o que los hicieran sentir orgullosos todo el tiempo. Ellos imprimieron el corazón de Dios en sus hijos. Y cometieron errores. Quiero que veas esto también conmigo, porque si conoces la historia, vas a ver en Éxodo y vas a ver que Aarón, que Moisés y que Miriam cometieron errores graves. Sin embargo, fueron usados por Dios. No criaron hijos perfectos porque no somos perfectos. Jocabed y su esposo tampoco eran perfectos, pero les enseñaron a servir a un Dios perfecto. Y en Miqueas 6:4, fíjense, Dios está hablando al pueblo de Israel y está hablándoles de todo lo que Él hizo. ¿Se acuerdan de estos momentos en los que Dios se enojaba con la nación de Israel por la infidelidad, porque se iban tras otros dioses? Entonces Dios comenzaba a recordar en lo que había hecho. Y aquí en Miqueas, el profeta les está recordando y Dios está diciendo, yo fui quien te sacó de la tierra de Egipto. Envía a Moisés, a Aarón y a Miriam para que te dirigieran. Dios está reconociendo que envió a los 3 hijos de Jocabed y su esposo. Dios está diciendo, envía a los 3 para que te dirigieran. Y me conmueve pensar que los 3 eran hijos de los mismos padres. Que fueron suficientes la fortaleza y la capacitación que Dios les dio como para haber criado a los 3 así. Puse aquí buenas noticias, porque no todo el caminar de Moisés fue perfecto, como les decía. Moisés se equivocó, Moisés comete asesinato y huye. Y algo que me conmueve mucho es pensar que si nos vamos y más o menos vemos como una realidad. Cuando Dios se encuentra otra vez con Moisés y le habla para que vaya a rescatar al pueblo, Moisés tenía ya 80 años, dice la Biblia.
Lo que es muy probable es que los papás de Moisés no vieron que Moisés después de 40 años regresó y regresó como un gran libertador. Que Dios lo usó para cosas impresionantes como abrir el mar rojo, partirlo a la mitad. Que Dios habla a través de él y a través de Aarón. Cómo hicieron equipo estos dos hermanos. Uno era su voz, el otro le ayudaba. Aarón fue el primer sacerdote del pueblo de Israel, o sea, eran grandes. Miriam es la primer salmista hablada en la Biblia, esta canción de los carros del faraón. Es en el Espíritu Santo en ella que ella la canta justamente cuando cae el mar y se cierra y Dios los liberta. O sea, hacían equipo sus hijos, pero muy probablemente sus padres no les tocó verlo, porque Moisés era el bebé de la casa y ya tenía 80 años. O sea, ¿cuántos años tenían Miriam y Aarón? Pero las buenas noticias aquí son estas. Dice, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y yo quiero decirte, papá, mamá, si tus hijos están lejos de Dios, tú tienes que saber que así hayan pasado 40 años, Dios está preparando un encuentro con ellos en su soledad. Dios estaba preparando un encuentro con Moisés y Dios no se había olvidado de las promesas que tenían los padres de Moisés y Dios sabía que iba a honrar lo que ellos habían hecho y Dios no se había olvidado del propósito que tenía para Moisés. Si tú piensas que es demasiado tarde, yo quiero que sepas que tienes que tener esperanza, que tienes que tomarte de Dios y decir, Señor, pongo en tus manos a mis hijos. A lo mejor no lo he hecho tan bien. A lo mejor cuando estaban pequeños no modelé lo que tenía que modelar. A lo mejor es la primera vez que estoy golpeándome con esta realidad de que yo imprimí una idea de Dios en mis hijos, me equivoqué, pero en Dios siempre hay esperanza. Y 40 años después nos encontramos con que Dios tiene un encuentro con Moisés. Y quiero terminar con esta historia y me voy a brincar ahora sí que al Nuevo Testamento. Porque lo más importante que tú y yo tenemos que dejar a nuestros hijos, papá, mamá, es un legado. Qué padre que podamos dejar herencia a nuestros hijos. Pero si nosotros no dejamos un legado, ellos no van a saber administrar la herencia que les dejemos. Entonces, esfuérzate por dejar una herencia a tus hijos. Dice la Biblia que los justos dejan herencia hasta los hijos de sus hijos. ¡Qué hermoso! Pero desgástate por dejar un legado. Esfuérzate más. Viértete en tus hijos. Vierte la palabra de Dios en tus hijos. Siembra carácter, el carácter de Cristo en tus hijos. Que ellos sepan a quién le pertenecen. Que ellos sepan de parte de qué pueblo son. Que ellos sepan el propósito que tienen para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. A ese Dios servimos. Nuestros hijos tienen que saber este legado. Tiene que ser el fundamento sobre el cual están parados. Tiene que ser Cristo, la roca, la que no se mueve, que es inamovible. Cristo es inquebrantable. Por eso podemos ser familias inquebrantables, porque Cristo está en nosotros. Es nuestro fundamento. Y en 1 Timoteo 6, 18 y 19 dice, Pablo le está hablando a Timoteo en esta carta y le dice, hagan el bien, sean ricos en buenas obras, generosos en dar y dispuestos a compartir, atesorando para sí un buen fundamento para el futuro. Eso es legado. Si algo vas a atesorar, es un buen fundamento para el futuro. Es un lugar firme que sea un legado de la palabra de Dios para que cuando estemos en un momento bien difícil, sepamos a quién ir. Una vez recuerdo que mi papá, en un momento en que yo estaba muy jovencita y me sentía en el medio de tomar una decisión. Recuerdo mucho a mi papá que me dijo, amor, cuando no sepas a dónde ir, Jesús es el camino. Y eso se imprimió en mi corazón. Trajo tanto descanso. Cuando no sepas a dónde ir, Jesús es el camino.
Nuestros hijos tienen que saber a dónde regresar. Nuestros hijos tienen que saber que cuando muchas personas le dan la espalda, que incluso cuando sientan que nosotros le estamos dando la espalda, Jesús no les da la espalda. Dios está con ellos y le pertenecen a Dios. Y esta es una fe generacional. Esto es la fe generacional. Esto es lo que se enseña de generación en generación. Ayer les decía, tenemos que orar para que nuestros hijos tengan su propia historia con Dios. Que sea una historia escrita. Imagínate, los papás de Moisés tenían su propia historia. A mí me encantaría escucharlos. Que dijeran, no, es que no sabes lo que Dios hizo con nuestros hijos. Es que mira cómo Dios nos dio gracia y cómo Dios nos dio creatividad y tienen una historia increíble. Por sí sola es un testimonio de padres impresionante. Pero sus hijos tuvieron también un testimonio, una propia historia con Dios y conocieron a Dios de otra manera. Pero porque sus padres hicieron un fundamento, un gran escalón, y sus hijos se pararon sobre ese escalón. Y aquí encontramos a Pablo hablándole a Timoteo, que era su hijo espiritual. Y vean lo que habla, y esto va para ti, mamá o papá, que estás criando sola o solo a tus hijos. Dice, me acuerdo de tu fe sincera. Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Para todos aquellos que te sientes sola en esta lucha, que dices que solamente yo voy a la iglesia, o un peor escenario, el papá de mis hijos no se quiso hacer cargo de mis hijos, o la mamá de mis hijos, y te sientes solo en esta lucha. Pero aquí en la Biblia nos habla de dos mujeres, fíjense, o sea, Pablo está diciéndole, primero esa fe tuvo que estar en tu abuela, Loida, y tu abuela transmitió esta fe firme en tu mamá, Eunice, y ahora está en ti. ¿Ven cómo la fe es generacional? La enseñaron, la transmitieron. Y a veces estamos más preocupados pensando que las maldiciones van de generación en generación. Pero si las maldiciones justamente van de generación en generación, la sanidad de esas maldiciones también van de generación en generación. Y la Biblia dice que la maldición alcanza hasta la tercera o cuarta generación, pero la bendición de Dios alcanza hasta 1000 generaciones. Y este es el Dios al cual servimos tú y yo. Por esta razón, dice, y sé que esa fe firme sigue en ti. La versión Reina Valera dice, esa fe no fingida. No eres un religioso, Timoteo. No eres de que sabes decir lo que tienes que decir. No es que has memorizado la Biblia y te paras al frente y hablas y dices todo súper bien y todo el mundo te dice, ay, es que ella habla muy bien. No, es una fe no fingida. Cuando estás arriba de la plataforma, cuando estás en tu casa, cuando estás en la intimidad, cuando caminas por este lugar, cuando vas en la escuela, cuando estás en tu trabajo, tu fe, Timoteo, no es fingida, porque la fe de tu abuela y la fe de tu mamá no fueron fingidas y pudieron transmitirla de generación en generación. Y es que la religión se puede enseñar de religión de generación a generación, pero la fe se transmite, la fe se imprime. La fe va de generación en generación. La fe es una bendición que trasciende de generación en generación. Y justamente, vean lo que le está diciendo Pablo. Dice, por esta razón, o sea, porque tú tienes la fe no fingida de tu abuela, de tu mamá, es que yo impuse manos sobre ti. Por esta razón. Te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Y de aquí viene este versículo tan conocido. Pero esta es la historia que abriga este versículo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Papás, no tenemos un espíritu de timidez. No podemos vivir con un espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado un espíritu de poder para enfrentarnos al enemigo. Nos ha dado un espíritu de amor para amar a los demás.
y nos ha dado un espíritu de dominio propio para controlarnos. No usemos poder para controlar a los demás, ni amor para amarnos a nosotros mismos, en egoísmo. Y el dominio propio para tratar de dominar y controlar las situaciones de la vida. Es poder para enfrentarnos al enemigo, amor para amar a los demás y dominio propio para dominarnos nosotros, para controlar lo que sale de nuestra boca. Y eso solamente lo podemos encontrar en el Espíritu Santo. ¿Por qué no se ponen de pie? Y vamos a orar hoy. Si me quieren acompañar en... Yo quiero, papá, mamá, hijos que están aquí, abuelitos, si hay alguien todavía aquí que son abuelos, hay esperanza en Cristo. Nuestros hijos van a regresar a Cristo. Tus hijos no se van a alejar de Dios. Tenemos que confiar en la palabra. Tenemos que declarar esta palabra. Tenemos que orarlo. Las oraciones se oran, papás, no se desean. A veces escucha muy bonito. Decimos, ay, qué padre, o sea, qué bonito orar así por tus hijos. Si yo también voy a orar así, y no oras. Y si realmente oráramos todas estas cosas en casa y en intimidad con Dios, por nuestros hijos, si nos levantáramos y nos paráramos en la brecha por nuestros hijos, viéramos los frutos de esa oración. Porque estando justamente en la presencia de Dios es que somos llenos de la presencia de Dios. Y el resultado de estar llenos de la presencia de Dios son los que dan los frutos del Espíritu Santo. Y entonces me da amor para amar a mis hijos. Alguien en algún momento me dijo, mientras la escuchaba hablar, yo le decía, ella hablaba con mucha desesperación, estaba muy cansada, tenía niños pequeños. Yo le dije, es que hay que orar para que Dios te dé más amor por tus hijos. Y se ofendió. Y entonces entendí que a lo mejor era muy fuerte. Entonces le dije, ¿sabes que yo oro todos los días para que Dios me dé más amor por mis hijas? Porque mi amor humano no alcanza para tener la paciencia que ellas requieren, para que sean enseñadas conforme a la palabra. Mi amor humano no alcanza para eso. Mi paciencia no da. Realmente, naturalmente, yo le soy honesta, mi personalidad es que soy paciente. O sea, no soy una persona que exploto así naturalmente y que estoy súper impaciente. Aún así, con mis hijas necesito demasiado de la paciencia del Espíritu Santo. Necesito de su paciencia para no reaccionar y responder. Necesito de su sabiduría. Necesito de su amor, de su bondad, para que de mi boca salga gentileza. Para que cuando yo hablo, ellas escuchen a Jesús. Y observo. Y necesito el dominio propio para guardar silencio. Para saber escucharlas. Para no decir palabras que van a herirlas a ellas y que me van a causar culpa a mí y nos van a traer en un círculo vicioso que nos tiene esclavos según la palabra de Dios que leímos en Pedro. Y nos mantiene esclavos a los padres de los hijos porque tenemos tanta culpa que cuando ya pasa esa euforia, ese grito, ese enojo, ese golpe, eso que no debimos haber hecho, entonces queremos recompensarnos con acciones, con cosas, y nos brincamos disciplina y dejamos a un lado las cosas más importantes porque estamos en un círculo que nos tiene esclavizados. Pero hoy estamos teniendo esta revelación que es el mismo enemigo quien nos tiene así. Porque Dios nos vino para darnos libertad. Jesús murió en la cruz para hacernos salvos, pero también para que vivamos en libertad. Él quiere hacernos libres, Él vino a hacernos libres. Y tú y yo tenemos que abrazar esa libertad como padres. Tú y yo tenemos que creerle a Dios por nuestros hijos. Yo quiero que tú levantes tus manos y que hoy nuevamente oremos por nuestros hijos. Padre, yo quiero aprender, dile Señor, queremos aprender cómo interceder por nuestros hijos. Que así Jesús como tú intercediste por nosotros, hoy tú nos enseñas a interceder por nuestros hijos. Porque tú, Jesús, dijiste
No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en ese momento tú intercedías por nosotros. En ese momento tú decías, y no te ruego solo por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de estos. Y ahí estábamos impresos nosotros en tu corazón, Jesús, gracias. Gracias porque hay una oración en tu palabra donde tú hablas de nosotros y donde tú nos enseñas cómo debemos interceder por nuestros hijos. Y entendemos que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Entendemos que no vamos a ser llevados en el momento que deseamos de este mundo, pero que sí podemos clamar a ti para que tú nos guardes del mal. Y hoy te pedimos que tú guardes a nuestros hijos del mal, que tú alejes a nuestros hijos de pecar, que el temor a ti sea sembrado en sus corazones como un temor reverente, que nuestros hijos te conozcan, que nuestros hijos te sirvan, que nuestros hijos experimenten tu presencia, que deseen tu presencia, que tengan conversaciones contigo, que tengan conversaciones de reino, no solamente un monólogo en el que te hablen como si, Padre, perdónanos cuando te buscamos, como si fueras un genio en la lámpara, que solamente estás ahí para cumplir deseos. Perdónanos, Señor. Porque tú eres un Dios todopoderoso. Y porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y hoy estamos rogándote que la imagen del Padre perfecto que eres sea impresa en el corazón y en la mente de nuestros hijos. Que tú visites a nuestros hijos, que su corazón te desee, que ellos tengan una revelación tuya, que ellos se sepan amados por ti, que ellos sepan que le sirven a un Dios santo, que ellos sepan que tienen a un Dios todopoderoso, que su fe crezca, que su fe sea forjada. Señor, ponlos en situaciones en las que tengan la posibilidad de ir a otros lugares, pero que su decisión sea ir a ti. Ponlos en situaciones que probablemente van a ser dolorosas en el momento, Señor, pero que en ese momento ellos van a saber que tienen que ir a ti. Que ellos estén en situaciones en las que sepan que la única opción eres tú. Padre, guárdalos del mal. Protégeles en nuestro amor de padres, te lo rogamos con todo el corazón. Protégelos, enséñanos, capacítanos. Enséñanos a enseñar esto a nuestros hijos, que no sea solamente religión, que no sea solamente memorizar algo, que ellos puedan vivirlo en el día a día, que sepan aplicarlo, que sepamos nosotros también aplicarlo, orar por ellos todos los días, hacer compromisos y cumplirlos, que les enseñemos a ir en arrepentimiento a ti, que dejen la culpa, que sepan ir a ti, que eres el único camino. Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Que ellos sepan que no hay muchas verdades, que hay una verdad, que es Cristo Jesús, que tu verdad está escrita en tu palabra, que sean inamovibles de ahí, que estén fundamentados sobre la roca que es Cristo, que ellos caminen firmes y seguros, que una cosa hagan, que prosigan a la meta del supremo llamamiento. Padre, que cuando estén delante de ti escuchen esas palabras, bien, siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor, sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Padre, que la meta más importante de nuestra vida sea que nuestros hijos y nosotros estemos un día delante de ti. Padre, enséñanos ese camino. Ayúdanos a no solamente desear, a actuar, a dar pasos de fe, a creer que nuestra familia sí puede ser diferente, que tú y nosotros somos mayoría, que cuando Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Que cuando Dios está con nosotros, ¿quién puede en contra de nuestros hijos? Ningún mal sobrevendrá de ellos, ni plaga tocará tu morada. Que tu generación trascienda hasta 1000 generaciones, que la bendición de Dios está sobre nosotros. Padre, hoy recibimos esa bendición y te damos gracias por ser ese Dios de generaciones. Te damos gracias porque lo que nosotros aprendemos, hoy lo vamos a enseñar a nuestros hijos, y por lo que nosotros pasamos,
Ellos no tendrán que vivir eso, sino que el testimonio de su vida de fe será justamente como tú nos has guardado del mal. Que ellos puedan levantarse y decir, mi mayor testimonio es que hemos sido guardados del mal. Es que en medio de vivir en este mundo, hemos sabido que no pertenecemos a este mundo y hemos alzado nuestra voz por medio de la fe de nuestros padres, por medio de la fe de nuestros abuelos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y hoy podemos vivir en libertad. En el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. Te damos gracias, Señor, por eso.